Hola amigos de YouTube, vengo a hacer una pequeña reflexión que en estos días ha venido dando vueltas en mi cabeza. Y la realidad es que estamos en un mundo donde parece que muchas cosas dan vueltas en nuestras cabezas. Pero bueno, la cosa es que quiero contarles lo siguiente. Hoy, asombrosamente increíble, hoy sí. Un chico me contó una historia. Me dijo, hey, imagínate que me llamaron. Mis pastores y mis líderes me llamaron. y yo le dije, bueno, qué felicidad, te llamaron, sí, pero ¿por qué ese tono? Imagínate que me dijeron lo siguiente. Hermano, lamentablemente tenemos que decirle que no le vamos a apoyar más financieramente en sus estudios de teología. yo quedé asombrado. ¿En serio? Y le pregunté, ¿pero qué fue lo que pasó? Él me respondió de la siguiente manera. Bueno, imagínate que ellos me llamaron y me dijeron, bueno, mira hijo, lo que pasa es lo siguiente. Tuvimos una reunión con los ancianos y hemos notado que tú, estudiando teología y allí preparándote académicamente y eso, tú has descuidado un poco el espíritu, tú has descuidado un poco el ayuno, la oración, tú has descuidado como depender de Dios y eso. Así quedé yo en silencio, o sea, fue como que, ¿cómo así que estudiando teología tú vas a descuidar eso? El hecho de que estudies teología no quiere decir que tú no puedas hacer eso. El hecho de que tu carga académica sea mucha no quiere decir que tú no puedas depender de Dios. Eso, por un lado. Ahora, quiero decirles esto de esta manera, sí, aunque será graciosa en la imagen, pero bueno, la cosa es la siguiente. Quise ayudar a ese joven y le quise leer algo de la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, haciendo énfasis en los primeros versículos y los últimos, aunque sería bueno que lo leyéramos todo, aunque se nos entienda un poco el tiempo, pero sería bueno que lo leyéramos todo. Dice la palabra de Dios. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y le dije yo, mi hermano, es un tiempo difícil lo que tú estás viviendo. No, mentira, eso es una broma. Ok, pero tú has seguido mi enseñanza con tu propósito. Fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Y qué persecuciones que sufrí? Le dice Pablo a Timoteo. Y sí, Pablo sufrió muchas cosas, persecuciones, de manera increíble, lo vemos en el libro de los Hechos. El caso es que Pablo sigue diciéndole a Timoteo, de todas ellas me libró el Señor. Aleluya. Pablo fue una persona que se capacitó bajo los pies de Gamaliel. Imagínense el grado de teología que tenía ese hombre en la mente. Imagínense el grado de estudio que tenía ese hombre en la mente. Este Pablo, ese mismo le dice, y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Como tú, mi hermano, estás siendo perseguido por tu pastor y tus líderes. No, mentira. Todos serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. De mal en peor irán esos hombres malos. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de vida eterna, que es en Cristo Jesús, mediante la fe. Y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La congregación, me dijo él, lo ve de la siguiente manera. Ellos piensan que prepararse teológicamente no está bien. Y bueno, esto es lo que ellos dicen. Mi hermano, el verdadero siervo de Dios es aquel que se mete en ayuno, que se mete en oración, que va y visita a la gente, que está dedicándole tiempo a las cosas de Dios. El verdadero siervo de Dios no es aquel que anda leyendo y con un libro ahí, que estudiando teologías y teorías, cosas que ni siquiera sabe qué hacía esa gente cuando nadie los veía. El verdadero siervo de Dios es un hombre que pasa metido en los ayunos, que sí sabe que tengo que la caja, la guacharaca, lo que sea, pero que pasa metido en un ayuno. Ese es el verdadero siervo de Dios. Cuando él me comentó eso, yo me puse a pensar varias cosas y dije, bueno, sí, ese es el siervo de Dios, pero el siervo de Dios también debe prepararse teológicamente. El siervo de Dios también debe escudriñar las escrituras. El siervo de Dios es aquel que entrega su vida a Dios. Ese es el siervo de Dios. Si tú no eres un buen siervo de Dios, es porque no conoces la palabra de Dios, la revelación de Dios. Si tú eres un siervo de Dios, tú debes entender aquí en esta cabecita, aquí, que Dios te ha llamado. Y que cuando Dios te llama, tú tienes que leer su palabra. Es un reto, aunque es fácil. Hoy en día tenemos estos aparaticos que nos sirven para leer la palabra de Dios de una manera rápida. Tú simplemente buscas, no, Juan, y ahí te aparece. Sencillo. El verdadero siervo de Dios es el que está escudriñando las escrituras. La realidad es que yo no sé qué hacer. Me comentó, me dolió en mi corazón. Y le dije, te voy a contar una historia, algo que me pasó muy interesante. Resulta y pasa, yo acababa de salir de mi primer año de teología y bueno, bacano ahí y tal. Un poco confundido con unos asuntos emocionales enredados y tal. Y se me acercó una hermana de una iglesia y me dice, yo te he visto a ti que tú has cambiado.
Yo no me quiero reír por respeto a esa hermana. La cosa es la siguiente. Ella me dijo, Te han dado muchas remas, pero necesitas el espíritu. me dijo ella, necesito el espíritu. Yo quedé sorprendido. Sí, te han dado muchas remas, pero necesitas del espíritu. Rema, la palabra de Dios. La palabra de Dios es rema. En estas encuentro yo del espíritu. ¿Cómo es posible que decir que escudriñar las escrituras te va a apartar y te va a apagar el fuego del espíritu en tu vida? Es una cosa absurda. Pedro le dijo al maestro, maestro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo aquí, en las escrituras tú encuentras palabras de vida eterna. Allí encuentras el Espíritu de Dios. Cuando tu pasión por esa palabra es firme, es grande, allí le avivas el fuego del Espíritu de Dios. Yo no le respondí nada, sinceramente. Yo simplemente acepté, pero yo estaba convencido, yo estaba seguro de que sí había menguado en algunas cosas en cuanto a buscar la presencia de Dios y eso. Es cierto, suele pasar en las instituciones teológicas. Pero tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir qué vas a hacer. Tú tienes que decidir por cuál camino optas. Tú tienes que decidir. Sí, tú que me estás escuchando. Tú tienes que decidir cuáles de esos taxis tú vas a coger. Cuál rumbo vas a coger. Si vas a ir en una moto, si vas a ir en una patineta. Tú decides. Yo opté por seguir escudriñando la palabra de Dios. En ese escudriñar y escudriñar la palabra de Dios. Yo aprendí que el Espíritu Santo se glorifica. Mira, hay momentos que tú cuando haces una tarea de teología, tu mente entra en una... No lo sé explicar, pero es como un juego mental que hay y es siempre como que, Dios mío, tengo que hacer estas cosas, Dios mío, tengo que hacer estas cosas, Dios mío, pero si tú me has dado esto, pero está pasando esto, Dios mío, pero... Y entras en un debate mental, en una crisis emocional, mental, lo que sea. La teología es descubrir a Dios. Como un profesor nos decía, Ray Degenkolb, nos decía lo siguiente. El amor de Dios es un amor santo y Dios es un santo amoroso. El amor de Dios es un amor santo. Y en ese amor santo, allí tú descubres muchas cosas de Dios. Tú aprendes a confiar en Dios, tú aprendes a depender de Dios. Y bueno, terminé de hablar con el chico. Le dije, bueno, mi vale, te ayudaré en oración. Y si tus pastores y tus líderes y tu iglesia no te van a apoyar económicamente, mira para arriba, papá. Mira para arriba, papá Dios, el único. Gracias a su gracia es que nosotros estamos aquí. Pero una cosa te quiero dejar. Busca a Dios desde el principio para que cambie tu final. Ok, no, eso no es lo que quería decir. Una cosa te quiero dejar. Persiste en la doctrina, persiste en la enseñanza, persiste en la conducta íntegra de un creyente, persiste en la fe, persiste en la paciencia, en el amor, persiste, persiste. ¿Tú qué crees? Que este artista, para pintar lo que está pintando, lo que sea que esté pintando, no tiene que persistir. O sea, debe persistir, debe equivocarse, debe hacer rayones, borrar, debe tachar, debe avanzar, persistir. Y cuando, voilà, Una obra de arte. Así es, sencillo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás persistiendo o no estás persistiendo? Y para ir concluyendo, quiero dejarte con lo siguiente. Si un teólogo a ti te dice que él no necesita el Espíritu de Dios, déjame decirte que ese man de teólogo solamente tendrá el título. Tú puedes ser un monstruo académicamente, puedes tener todo el conocimiento del mundo. Pero si tú dices que no necesitas del Espíritu de Dios, tú, mi hermano, estás perdido, estás en la nada. Todos necesitamos del Espíritu de Dios. Desde el que vive en la más humilde situación hasta aquel que ha conseguido un postdoctorado en la Universidad de Howard, en Oxford, en donde sea. Necesitamos del Espíritu de Dios. Como creyentes, necesitamos del Espíritu de Dios. No debemos de dejar de buscar a Dios en oración, en ayuno. Y me encanta lo que dice Pablo en una de sus cartas. Y se los voy a leer. Versículo 8, capítulo 3, Filipenses, dice lo siguiente. Escuchen. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Mi fin es ganar a Cristo. Mi fin es ganar a Cristo. Sencillo, ¿no? Bien. Como estudiante de teología le dije a ese joven, mira, me han pasado cosas similares, pero tú persistes en lo que has aprendido. Que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar una sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para destruir injusticia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Sencillo. Dios te bendiga, mi vale, y sigue para adelante con Cristo, que si tú no lo tienes a Él, no tienes de su Espíritu Santo, no tienes nada. ¿Y cómo vas a formar una iglesia con mediocridad? ¿No? Debes formar una iglesia que esté centrada en esta, en la palabra de Dios. Y eso no se consigue de un día para otro. Por lo menos que Dios en su gracia quiera hacerlo, claro está. Si Dios te ha dado la oportunidad de estudiar teología, aprovéchala. Aprovéchala porque es un privilegio que no todos tienen. Así de sencillo. Entonces, persiste en lo que has aprendido. Dios te bendiga. Y Salmo Music. Bien, la verdad es que ha sido un placer compartirles a ustedes esta pequeña o quizás no tan pequeña reflexión, pero que sea de mucha utilidad para ustedes. Y si tienen un amigo como el mío, ya saben, muéstrenle el videito y corre la voz que Cristo viene. Y Salmo Music. Bendiciones. Desde el cuarto de Johan Studio. Ya tú sabes, una vez más, y Salmo Music. God bless you. Corre la voz que